versículo 1 al versículo 15. Juan 3, del 1 al 15. No sé si hay alguien que lo quiera leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de la ley de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias. Y en el capítulo 4, del 9 al 26. ¿Alguien más quiere leer? Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Por qué judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Le respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer:
sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo en esto. Muy bien, hay una conversación que el Señor tiene con dos personas que son diferentes en sexo, es un hombre, es una mujer. El grado de conocimiento que tenían frente a la palabra también era diferente, era distinto. Vemos que Nicodemo era un fariseo y él sabía todo lo que tenía que ver con la ley y los profetas. Cada punto de la ley Nicodemo lo sabía. No habla la escritura de que la samaritana tuviera tanto conocimiento como lo tenía Nicodemo. Sin embargo, vemos que aunque Nicodemo era un hombre que tenía mucho conocimiento intelectual y que sabía todo lo que tenía que ver con las escrituras hasta ese momento, que era desde Génesis hasta Malaquías, no era suficiente para tener una verdadera adoración con el Señor. Porque cuando él expone su conocimiento delante del Señor y le dice, nosotros sabemos, cuando Nicodemo dice sabemos, el Señor empieza a hacerle unas preguntas que el mismo Señor dice son preguntas terrenales. Y que si Nicodemo dice que sabía, debería estar en la capacidad de darle una respuesta a esas preguntas. Sin embargo, vemos que con la primera que el Señor le dijo, no fue capaz. Se rajó en las preguntas que el Señor le hizo, porque no era un conocimiento a nivel intelectual, no era con la razón que se podía adorar al Señor. Pero sí le plantea al final del diálogo, diciéndole que lo que Nicodemo necesitaba, lo que él más necesitaba era Jesús mismo. Y le plantea la situación que vivió Israel en el desierto, cuando vivieron una plaga de serpientes que mordían a las personas y estaban muriendo en gran cantidad. Mucha gente murió por la plaga de esas serpientes. Y el Señor, cuando Moisés le preguntó a Dios en Números 21, cómo se solucionaba ese problema, el Señor le dijo que debería levantar una serpiente de bronce, de las mismas que estaban mordiendo a la gente, hacerse una figura de una de esas serpientes y colocarla en un lugar. Y todo el que fuera mordido por la serpiente ardiente debería correr a ese lugar para ver a la serpiente de bronce. Cuando viera a la serpiente, iba a ser sanado del veneno mortal que en ese momento había en su cuerpo. Y para correr a la serpiente creo que no se necesitaba mucho conocimiento intelectual, no se necesitaba mucho conocimiento acerca de la ley, no se necesitaba conocer mucho acerca de los personajes de la Biblia, se debía tener una gran necesidad de vida. Al ser mordido por la serpiente, ese veneno ya estaba corriendo por todo su cuerpo. Y la única respuesta que había, el único antídoto que ellos tenían en ese momento, era que corrieran a la serpiente de bronce. Ninguno de ellos se podía dar el lujo de ser religioso en ese momento, decir, yo sé todo lo que tiene que ver con la Torá. Nadie en ese momento se iba a poner a relatar la historia de Noé y del arca. Nadie iba a ponerse a decir, yo conozco los mandamientos. Éxodo 20 dice que amarás al Señor, que no fornicarás, que no adulterarás, que no desearás la mujer de tu prójimo. Nadie mordido por una serpiente y ese veneno estaba recorriendo todo su cuerpo, se iba a poner en esa situación. Ahí no era conocimiento de la ley, no era conocimiento de la Biblia, había una gran necesidad de vida. Y ellos tenían que correr a lo que le dieran las piernas, hasta donde estaba la serpiente de bronce. Y allí iban a encontrar una respuesta para sus vidas, salvación en esa serpiente de bronce. Y el Señor le está diciendo a Nicodemo, tú sabes cosas en tu mente, pero aunque tú las sepas en tu mente, aunque sepas mucho de la ley, de los profetas, ese conocimiento no te sirve para entrar en el mundo del Espíritu. Porque para adorar al Señor es necesario un nacimiento que viene de lo alto. Pero como el Señor le declara a la samaritana, Dios es Espíritu. Y nosotros estamos enseñados a aprender a través de los sentidos.
aprender de lo que vemos. Las cosas espirituales no las podemos ver con estos ojos. Entonces, ¿cómo aprender de las cosas espirituales que no vemos? Tiene que ser que el Señor venga a nuestras vidas y nos dirija en ese proceso de adoración y de alabanza y de entrega hacia Él. Porque vemos en el caso de Nicodemo que el conocimiento intelectual que él sabía y el conocimiento de la Biblia no eran suficientes para que él pudiera entregarle su vida al Señor. No eran suficientes. Y en el caso de la samaritana, aunque ella no tenía el mismo conocimiento de la ley, tal vez era de un estrato social más bajo, era una mujer despreciada por la sociedad, había tenido 5 maridos, el que ahora tenía tampoco era su marido. Estaba en la mira de todas las mujeres de ese pueblo, era criticada, era censurada, no era importante como Nicodemo. Entonces vemos a uno que es muy inteligente a nivel intelectual, tiene muchos conocimientos. Vemos a la samaritana que no tiene tantos conocimientos, pero que tampoco podía adorar al Señor, a no ser que Dios se dirigiera a su vida y le enseñara cómo hacerlo. Ambos tenían preguntas acerca de lo que tiene que ver con adoración y alabanza, ambos, pero ninguno sabía realmente cómo entrar en ese mundo. La samaritana tenía esa pregunta de ¿dónde se debe adorar? Se debe adorar en Jerusalén, allá es donde tienen el templo, el altar. Se debe adorar en este monte, los judíos dicen que es allá, nosotros los samaritanos pensamos que es en este monte. Y el Señor le aclara que la adoración y la entrega a Dios no tiene que ver con un lugar material, no tiene que ver con un lugar específico. Porque muchos de nosotros podemos pensar que, digamos que hay lugares donde podemos adorar más al Señor, o que pueden haber lugares más consagrados para el Señor que otros, que podemos, digamos, como ligar nuestro corazón a la visión, digamos, de una congregación, o defender una congregación como tal, diciendo que es la mejor de la ciudad, que ahí sí se da la verdadera alabanza, la verdadera adoración. Pero el Señor declara que no es ni en Jerusalén y tampoco es en el monte que había en Samaria. Y especifica que los verdaderos adoradores adorarían al Padre como en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Y ese es un conocimiento que solo el Señor puede transmitir a nuestras vidas. Ninguno de nosotros, por más que se esfuerce, puede entrar en ese mundo de Dios. Porque al mundo del Señor, cada persona tiene que ser atraída por Él. Es una invitación del Señor a cada vida. No entro yo cuando quiero. Es el Señor el que me sumerge en sus aguas, en el mundo de su espíritu. Yo podría pujar y hacer muchas fuerzas para entrar en ese mundo, pero yo tengo que ser levantado por Dios con poder y con unción del Espíritu y ser sumergido en esos ríos de adoración y de alabanza. Y en ese espacio que el Señor tiene con mi vida, ninguno de ustedes puede intervenir. No sirve el conocimiento intelectual. No sirve lo que yo sé. El Señor viene con su espíritu y me levanta como en alas de águila, como Él lo declara, y me lleva en conocimiento y en revelación de Él para mi vida. Me transmite ese conocimiento, esa revelación. Dios tiene visitaciones sobre cada persona. Vemos, por ejemplo, cómo el Señor visitaba a Abraham en todo momento. Abraham es una de las personas que cuando uno la ve en la Escritura, no recuerdo en este momento un texto donde digamos como Abraham estuviera orando. Me refiero a que era Dios el que cuando quería tener relación con Abraham se le acercaba y le charlaba. La iniciativa la tomaba el Señor y venía Abraham, le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y así lo hizo Abraham, y cuando terminó de recorrer esa tierra levantó un altar al Señor. Luego
él desciende a Egipto. No le había dicho Dios que descendiera a Egipto. Sin embargo, en Egipto, él está metido en un problema gravísimo. Acaba de decir que su esposa no es su esposa, sino su hermana. Y está Sara en un peligro muy grande de caer en los brazos de Faraón. Y el Señor viene y defiende a Sara, defiende a Abraham y le charla cosas al corazón de Abraham. Cuando se separó de su sobrino Lot, el Señor vino a ministrarlo. Cuando él tuvo una guerra contra los reyes que pelearon contra Sodoma y Gomorra, el Señor viene en el capítulo 15, lo menciona Génesis, y le dice: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pero es Dios el que continuamente le está charlando a Abraham, se está dirigiendo a él. Dios viene y se presenta al ser humano, es Él el que se presenta y se revela a cada vida. A mí me ha parecido muy extraño cuando en la Escritura dice que si yo lo busco, lo encuentro. Y muchas veces yo le he dicho al Señor: dime dónde te busco. Porque si la Escritura dice que tú eres espíritu, ¿cómo te busco a ti, Señor? Tú me estás pidiendo algo que es muy extraño para mí y que no entiendo realmente, porque sé que el que siempre me busca eres tú. Creo que cuando el Señor nos dice que lo busquemos es disponer nuestro corazón para Él y estar listos para su visitación. Es estar con el corazón abierto para aceptar esa visitación del Señor en el momento en que Él lo quiere hacer. Porque es Dios el que lleva a las personitas a su presencia, les charla, les ministra, las defiende, les provee, les enseña lo que tiene que ver con adoración y con exaltación. Porque de mi propia vida, en el mundo del espíritu, yo no puedo producir absolutamente nada. Si Dios no me levanta, yo jamás voy a conocer al Señor en mi corazón. Más bien me dispongo para Él, para que Él me hable, para que Él me dirija, para que Él me enseñe a través de sus palabras. Y cuando Él me quiere dar una enseñanza de su corazón, Él me la va a dar, y punto, sin intervención de ninguna otra persona. Es un encuentro entre Él y yo, ¿sí? Y se acaba en mi vida todo ese esfuerzo como por ser cada día mejor, por demostrar que sí, que yo sí estoy entendiendo la Biblia. Realmente no quiero demostrarle a nadie que estoy aprendiendo o que no estoy aprendiendo, porque el Señor no me llamó a demostrarle a los demás cuán piadoso soy. El Señor me llamó fue a estar con Él, aunque muchas veces no soy para nada piadoso. Se levantan emociones en mi corazón, se levantan pensamientos de maldad, pensamientos de tristezas, pensamientos eróticos, luchas en cuanto a las finanzas, desánimos y cosas que se levantan en mi corazón. No puedo demostrar nada. Cuando eso se levanta en una vida, se vuelve como una bola de nieve, que si no me aquieto en el Señor, me voy a reventar con cualquier clase de maldad en mi corazón. Pero a pesar de que todo ese mar de emociones y de maldad a veces se levanta en mi vida, sé que el Señor me está mirando y está teniendo compasión por mi vida. Y en medio de esa confusión, de ese caos que a veces vivo en mi corazón, me acerco a Él para clamar por su misericordia sobre mí. Y normalmente siempre viene a ministrarme el Señor y me deja con un sentimiento muy grande de gratitud, de que aunque soy un ser con tanta debilidad y con tanta fragilidad, el Señor no me está, demandando comportamientos perfectos, pero sí me está ministrando cada vez que me estoy equivocando. Y eso es algo que solo el Señor puede transmitir a mi vida. Porque si yo me esfuerzo en ese mundo de quiero agradar a Dios en mis fuerzas y lo quiero hacer a través de la ley, me voy a encontrar con la verdad que declara la Escritura, que la ley despierta en mí toda clase de sentimientos malos. La ley aviva el pecado en un corazón.
Pero cuando un pecador aprende a disfrutar de esa gracia y de esa misericordia de Dios, el corazón como que se inflama de gratitud, está muy agradecido de que siendo yo tan malo y tengo a mi favor a un Dios que es tan bueno, y que no tiene que ver con, digamos, con que yo me congregue o no me congregue en este lugar, con que este lugar sea mejor que otros. No tiene nada que ver con eso, porque delante del Señor todos quedamos sujetos a su misericordia. Nadie es mejor que nadie en el mundo de Dios. Hay personas que pueden tener mucho más amor por el Señor que otras, pero a nivel de congregaciones creo que no podríamos sacar la cara por ninguna. Además, el Señor no dijo que fuera en este monte ni en Jerusalén. Él dijo que la adoración era en espíritu y en verdad. A veces uno se identifica mucho con la visión de un hombre, de una congregación, con la visión de un lugar. Pero realmente, si nos vamos a las Escrituras, el Señor no nos llamó a identificarnos con eso. Nos llamó fue a ser adoradores en espíritu y en verdad. La Escritura lo declara: los hijos de Dios son guiados por Dios, son guiados por su Espíritu. Cuando nos formamos dependencia de los lugares, de las personas que ministramos, de los siervos del Señor, nuestra vida se vuelve, o sea, estamos en mucho peligro. Corremos mucho peligro. Porque tal vez hagamos de ese siervo, de ese hombre de Dios, la esperanza para nuestras vidas. Tal vez deseamos recibir todo el amor que no recibimos en la niñez, que queremos recibirlo de esa persona, queremos recibir de ellos protección, amparo, queremos que ellos como que nos arreglen la situación y los problemas, el consejo y todo eso. Y dejamos a un lado al Señor, nos formamos una dependencia del hombre y soltamos al Señor. Y se cumple en nosotros lo que dice Jeremías en el capítulo 2. Me dejaron a mí fuentes de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Porque no fuimos llamados a depender del hombre, fuimos llamados a depender del Señor, ¿sí? Si ustedes han leído Juan en el capítulo 15, dice que separados de mí, nada pueden ustedes hacer. Muy precioso el consejo a través de los hombres que son de Dios. Y hay consejos que son súper acertados. Pero cuando yo voy al consejo, cuando busco consejo de una persona, yo ya debo tener un consejo de parte de Dios. Y lo que va a hacer esa persona es confirmar el consejo que Dios ya me dio. En Juan, en el capítulo 6, en el versículo 45, dice que está escrito en los profetas que todos serían instruidos por Dios, enseñados por Dios. Porque mire, aún el hecho de que un hombre tenga un consejo efectivo, un consejo veraz, no me da garantía de que la persona va a seguir ese consejo. Porque en el tiempo que yo llevo ministrando en las cosas del Señor, que en este año cumplo 17 años ya en el Señor, 17 años, más o menos 15 años participando de las cosas ministeriales, creo que he dado consejos muy sabios, consejos que he buscado a Dios para dar esos consejos. A veces he ayunado una semana entera para poder dar un consejo, diciéndole al Señor: dame un consejo certero, Señor, que ese consejo venga de parte tuya. Yo no quiero hablar una bobada, no quiero hablar algo que salga de mi corazón, yo quiero decir algo que está en tu corazón. Y en algunas veces me he metido en ayunos de 7 días, entrego el ayuno en horas de la tarde, todos los días entrego el ayuno en horas de la tarde. Yo quiero dar un buen consejo. Cuando termino el tiempo del ayuno, el Señor me da el consejo y me dice: dile tal y tal cosa.
y yo busco a esa persona y le digo, el Señor me dijo que el consejo era este. La persona se queda pensando. Ella me había pedido el consejo. Yo le había dicho que iba a orar por eso. Y finalmente no hizo lo que yo le dije. Y la persona tomó la decisión en base a lo que ella quería hacer. Y yo le había dado un consejo. Y había ayunado toda esa semana para eso. Finalmente hizo las cosas de acuerdo a lo que pensaba hacer, y 2 años después se da cuenta que mi consejo era veraz. Era veraz. ¿Por qué esa persona no me aceptó el consejo? Porque el ser humano lo gobierna lo que está en ¿dónde? En su corazón. En su corazón. ¿Sí? La Escritura lo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Usted puede tener un muy buen consejo. Usted puede tener un pastor que está en la mañana y lo llama y le, hola ovejita de Dios, ¿cómo amaneciste hoy? El Señor haga resplandecer su sol sobre tu vida y te bendiga hoy y siempre, amén. Al mediodía lo llama otra vez, disfrutaste de tu almuercito, ay qué rica, esas son las misericordias de Dios. Y por la noche lo llama para darle las buenas nuevas, para orar por él para que se pueda dormir tranquilo. Pero el hecho de que una persona tenga un siervo así a su lado, no significa que esa persona va a andar con el Señor. Más bien puede llegar un momento donde le va a decir, ay, vea, por favor, déjeme en paz. Usted me llama todo el día, usted no me deja respirar, usted me ahoga, me asfixia. Déjeme que yo quiero hacer las cosas mías, deme libertad para elegir. Y otro que ese pastor ni lo saluda. Puede decir, ay, si yo tuviera un pastor como el que rechazó a aquel, no, yo sería feliz. Mire, ni tenerlo, ni no tenerlo, va a hacer que yo crezca en mi relación con el Señor. Porque ahí está diciendo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca a esos adoradores. Y es una relación personal con Dios. Es mi relación con el Señor. Formar esas dependencias hacia las personas me pone a mí en una línea de mucho peligro. Mucho peligro. Cada persona tiene que ser conducida por Dios en esos niveles de adoración. Dios tiene que revelarse a cada vida. Y Dios es el único que puede sanar una vida, que puede hablarle al corazón de una persona, que puede enderezar esos caminos. Dios sabe cómo enderezar el camino de una persona. En Oseas, en el capítulo 2, dice acerca de la mujer adúltera con la que se casó Oseas. Una mujer que era prostituta, la escoge ese hombre que es un profeta del Señor. El Señor le dijo, cásate con una prostituta. Y Oseas vive con ella, tiene hijos con ella, pero ella no ha olvidado los días de su prostitución y se va detrás de sus amantes. Y el Señor le dice, ve y ama a esa mujer que es adúltera. Y cuando él va y busca a esa mujer, ella está tan entregada a sus amantes, se tuvo que vender por pan. Y ahora, siendo su esposa, la tiene que comprar por precio. Y él paga unas monedas de plata por esa mujer para volverla a amar. Y el Señor dice que él me la llevaré al desierto y allí le hablaré con dulzura. Le daré el valle de Acor por puerta de esperanza. O sea, toda esa situación crítica, todo ese caos que vino a esa vida, se va a volver en una puerta de esperanza para conocer verdaderamente al Señor.
Pero eso es un trato que Él mismo va a tener con cada vida, porque Él dice, yo la tomaré y me la llevaré al desierto. Yo le voy a enseñar a conocerme. En el desierto donde nadie más, no hay nadie más, donde no hay distractores, donde ella no tiene que labrar la tierra, donde ella no tiene que ocuparse de nada más, yo me voy a dar a conocer a ella, su vida. Y es así el proceso que Dios tiene con cada corazón, con cada vida. Dios tiene que tratar cada una de sus vidas. Los temores que usted tiene no son los mismos temores que yo tengo. Sus ansiedades no son mis ansiedades. Sus preocupaciones no son las mías. Por eso no podemos estandarizar como los consejos. Cada uno de ustedes necesita un consejo especial, oportuno, puntual para la situación que usted está viviendo. Y ese consejo solo lo puede obtener de parte del Señor. Solo Dios puede hacerlo, porque Él menciona en la Escritura que Él es consejero. Lo declara en Isaías en el capítulo 9. Y solo Él puede ministrar su vida. Así, en ese trato que el Señor tiene con usted y que tiene conmigo, formando su vida, su corazón, va a ir puliendo estas piedras preciosas, como lo declara en Primera de Reyes en el capítulo 6, que las piedras con las que se formó el templo que edificó Salomón, cuando estaban construyendo el templo, ahí en el lugar donde se construye el templo, no se escuchaba el sonido de martillos, ni de cinceles, ni de nada, porque las piedras que traían ya estaban listas, ya estaban pulidas. Solo era encajarlas para que formaran el templo donde se adoraba al Señor. ¿Sí? Así cada uno de ustedes es formado aparte. Aparte. La palabra que ustedes reciben en este lugar es un consejo de parte del Señor, pero cada uno de ustedes, al cruzar esa puerta, va a tener que afrontar sus propias debilidades, sus propias angustias, sus propias luchas. Va a tener que enfrentar las confrontaciones donde usted va a decidir si ama o no ama al Señor, si se entrega o no se entrega a Dios. Eso es algo que usted va a decidir en su vida cotidiana con el Señor. Porque nosotros sabemos que muchas veces hemos recibido consejos preciosos en este lugar, pero al salir vemos que el consejo no tuvo nada que ver en nuestro comportamiento. Finalmente hicimos cosas locas. Y no solamente hicimos cosas locas, sino que a veces hasta culpamos a los que nos dieron el consejo. ¿Y usted por qué hizo eso? No, es que porque allá gritan. Sí, bien. No, porque a mí no me gusta cómo predican. No, es que a mí no me gusta a mí no me gusta aquel, a mí no me gusta esto. Y entonces busca culpables de sus malas acciones, pero el consejo fue en base a las Escrituras. Pero finalmente cada uno va a hacer lo que está en su corazón. El corazón es algo con lo que solo Dios puede lidiar. De hecho, en Proverbios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. El Señor sabe qué hacer con él. A veces nosotros, de una manera como insensata o sin conocimiento, cuando estamos enamorados, escribimos, te entrego todo mi corazón. Quisiera que tú me entregaras tu corazón, el corazoncito. Ay, tú no sabes lo que estás pidiendo, chico. Va pidiéndole el corazón a un ser humano. Cuando Jeremías 17 dice que el corazón es perverso y engañoso, más que todas las cosas. Cuando escriban esas noticas de amor y que te entrego mi corazón, y usted dice, te lo recibo, sepa que está recibiendo un corazón que es perverso y engañoso, más que todas las cosas. Que lo va a herir, que lo puede traicionar, que lo va a despreciar, que le va a hacer pasar momentos amargos. Ese es el corazón que estamos entregando en esas noticas de amor. Y el único que tiene capacidad para lidiar con ese corazón, de purificarlo, de sustentar esa vida, de dar el consejo oportuno, de sacar raíces amargas que hay en nuestras vidas, que están ahí aún desde la niñez,
que hay raíces que están en nuestro corazón. Desde el momento en que estamos en el vientre de nuestras madres, ya empezamos a ser heridos. Hombres, niñas que fueron rechazados desde el vientre de su madre. Mujeres que intentaron abortar, se tiraron al piso así de barrigas o se golpearon, tomaron cosas para que ese bebé no naciera, y ese niño recibió toda esa influencia. Él estaba recibiendo todo ese rechazo, él sabía que no lo querían tener. Muchos de los niños en el momento del nacimiento parece que se esconden, se encaraman, ellos no quieren nacer. No sienten que haya algo en el mundo para ellos, porque lo que han recibido es mucho rechazo en el vientre de sus madres, y a veces son partos difíciles, y ellos se voltean, hacen cosas como, realmente déjenme aquí por favor, yo sé que lo que me espera allá afuera es terrible. Ya heridos desde el vientre de sus madres, con padres difíciles, padres alcohólicos, padres maltratadores, parejas que se destruyen, el padre por un lado, la madre por el otro, hijos que tuvieron que crecer en hogares de bienestar, que crecieron con la tía, con la abuela, y que sus padres estuvieron ausentes, con muchas heridas en sus vidas, que no se hallan en los lugares, que no confían en nadie, que no se sienten amados por nadie. ¿Cómo pedirle a un hombre que ministre esas heridas de una vida? Si son heridas que están en el alma, que se sembraron en lo profundo de ese corazón. Un pastor, por más poderoso que sea, jamás va a poder meter su mano hasta el alma de una persona, tomar esa raíz de amargura y arrancarla. Él no puede hacer eso. Y Dios nunca lo va a dejar. Porque Dios le va a decir a esa persona, tú no puedes meter tu mano en esa vida, porque esa vida me pertenece. Esa raíz la voy a sacar yo, esa vida la voy a ministrar yo. Yo soy el que voy a sanar esa herida y voy a ministrar ese corazón. Y cuando ministre esa vida y ese corazón, Él va a quedar tan apegado a mí que nunca más se va a alejar de mi presencia. Fueron puestas allí para ser ministradas por el Señor, para que yo pueda decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Él no va a dar mi pie a resbalar, no se duerme, no se adormece aquel que guarda mi vida. Él es mi sanador, Él es mi proveedor, Él es mi fortaleza, Él es mi Dios, y le alabaré. Yo cuando llegué al Señor llegué con unas heridas muy profundas, muy prevenido con las personas, muy iracundo, con muchos problemas en mi corazón. Y esas heridas fueron siendo sanadas exclusivamente por el Señor. Tenía muchas preguntas que hacerle a Dios, y en el transcurso de estos años se las he hecho, y Él ha venido con respuestas. Y Él sanó las heridas que tenía hacia la figura paterna, porque yo no conozco al Padre terrenal, no lo conozco. Sanó las heridas que tenía de la pobreza que nosotros vivimos, de las necesidades económicas que tuvimos, las vergüenzas de haber ido a estudiar con los zapatos rotos, con la ropa regalada, de tener que ponerme la ropa de un primo para poder ir a estudiar, de la lista escolar no tenerla en el momento en que daban la lista, sino un mes después. Tenía que empezar a pasar todos los apuntes que había hecho en el cuaderno de apuntes, pasarlos a todos esos cuadernos y estar horas ahí pasando todos esos apuntes, porque no tenía la posibilidad de tener los útiles escolares al tiempo. No tuve el morral que yo quise, tuve la tula que me podían dar, o la que le quedó a fulano o a sutano, la que le regalaban a mi mamá en las casas de familia donde ellas trabajaban, de acomodar la ropa que era de los muchachos donde ella trabajaba, y nunca tuve la fortuna de que ella trabajara en una casa con un muchacho que tuviera la misma talla mía.
todos eran grandísimos. Y entonces a los zapatos había que meterles periódico, y era todo pequeñito, todavía lo soy, pero en esa época era... Y tenía un pie tan pequeño que los amigos me decían que yo tenía zapatico de porcelana. Entonces imagínense, talla 27 con tenis 35. Llenar eso de periódico y me sentía más raro y todo con esos zapatos ahí. Temía agacharme, no fuera que de las costuras que tenía aquí en el trasero eso se rajara. No colocaba los pies así en el colegio porque ahí estaba el rotico. Le colocaba plantillas de cartón a los zapatos. Muchas heridas en mi corazón. Ningún pastor en esta tierra podía sanar a un hombre herido desde la cabeza hasta los pies. Ninguna denominación, por excelente que fuera, aunque una denominación decidiera pagarme el arrendo, darme comida y ponerme a vivir bueno en ese momento, ¿cómo iba a ser esa denominación para sacar ese dolor tan grande que yo tenía de esa niñez? Nadie puede hacer algo por nosotros realmente. Porque yo podría tener un buen consejero, pero con todas esas heridas seguramente que el consejo viene a hacer nada para mí. Muchas veces me he sentado con personitas, con jóvenes, con adultos, bueno, toda clase de personas a dar consejos que yo veía el desastre que se venía a futuro si no se tomaba una buena decisión en ese momento. Y esas personas me escucharon y dijeron, sabemos que usted tiene la razón, pero no vamos a hacer lo que usted nos dice. Y he visto después de, como en este caso que les mencioné ahora, 2 años, en otros casos he visto pasar más, 4, 5 años, personas muy destruidas y llorando. Ya sé que no están siendo instruidas por mí. Ahora están viviendo su propia situación y recibiendo directamente el consejo de Dios. Y ahora me dicen, ¿qué me aconseja? Y yo empiezo a pensar, ¿qué le aconsejo? Y le digo, ore, busque al Señor. No tengo ningún otro consejo para usted. El que yo le dé, usted no me lo va a aceptar. Ore, busque al Señor. Y me ha dado el respeto por las personas del Señor en ese sentido, como de, no tengo ninguna opinión. No quiero manipular las acciones de una persona. No quiero decirle qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer. Porque esa persona, si realmente está buscando al Señor, Dios le va a decir hacia dónde se tiene que conducir. Puedo orar con una vida, puedo interceder por ese corazón, puedo ministrar esa vida si así el Señor nos lo permite, pero esa persona de todas maneras va a tener que enfrentar su propia realidad. Con mi brusquedad y con todas esas heridas que yo tenía, estuve a punto de destruir mi hogar. Recibí consejos que no fueron suficientes para mí, pero cuando ya me metí en el problema y me di cuenta que el asunto era grave y que era muy serio, el Señor me hizo volver en sí de muchas cosas. Porque nosotros, los hombres heridos, somos muy maltratadores, somos muy manipuladores, y normalmente nosotros los hombres le copiamos a Adán cuando necesitamos buscar un culpable de todas nuestras desgracias. Y si estamos casados, pues ahí está la excusa perfecta. ¿Quién es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos? Mi esposa. ¿Quién es la culpable de que me puse las medias que no eran? Mi esposa. ¿Quién es la culpable de que se me quedaron las llaves adentro? Mi esposa. ¿Quién es la culpable de que yo hoy esté mal geniado? Mi esposa.
y nos encerramos y decimos, es que yo soy así, punto. ¿Usted cree que me voy a dejar mangonear? No. Le encimamos ese Ay, Bueno, cuando ya se empieza a tornar todo oscuro en un hogar y ella está cansada de todos esos maltratos, o él está cansado de que ella lo maltrate y empieza a inclinar el corazón hacia otro lado, ya nos vemos enfrentados a las consecuencias de lo que hicimos en el pasado. Y ahí necesitamos al Señor que nos ayude. Porque ya lo que íbamos a destruir, lo destruimos. Acabamos con los sentimientos y las emociones de una persona y ya ahora esa vida no quiere nada con nosotros. ¿Cómo decirle que me ame si yo mismo acabé con ese amor de esa persona? Ahora voy a tener que ir al Señor y decirle, Señor, tenía razón cuando tu palabra dice que debo tratar a mi esposa como a vaso más frágil. Tú tenías razón cuando dijiste que yo debía ser la cabeza del hogar, que tenía que cuidar, que tenía que sustentar. Tú tenías razón, Señor. Y ahora veo el desastre tan grande que se hizo de no haber aceptado tu consejo. ¿Sí? Ahí ya no puede intervenir un pastor. Puede ser que le dio el consejo hace años, pero ahora se dio cuenta que no lo quiso aceptar. ¿Por qué? Porque él tenía que lidiar con eso en el secreto, con el Señor. Ahora, en tiempos de guerra, va a aprender las cosas. Porque así somos nosotros, hermanos. Así somos nosotros. ¿Sí? Por eso, cada uno de ustedes debe soltar la dependencia que tenga hacia las personas, hacia sus familias, hacia los líderes espirituales, hacia las congregaciones. No crea que es de mejor familia la iglesia de la Leonora, la iglesia de Chipre, la iglesia de los diferentes lugares. No crea eso, que eso no es verdad. Nadie es de mejor familia que otra. Ninguna congregación es más especial que otra. Cada uno de nosotros tiene que empezar a depender completamente del Señor, a ser instruidos por Dios, a escuchar el consejo a través de su palabra, a estar en el lugar donde el Señor me dijo que esté, a guardarme delante del Señor en bendición, en santidad, con su fuerza, con su poder, la que Él provee para mi vida, para que yo pueda andar delante de su presencia. Cada uno de nosotros tiene que empezar a depender completamente del Señor. Una promesa que el Señor me dio hace unos días es que se iba a romper el yugo que tenía atada a la iglesia a lo que no era Dios. Que la iglesia estaba ceñida a hombres, a denominaciones, pero no estaba ceñida al Señor. Y el Señor me dijo, y ese yugo se va a romper en ese tiempo. Y se va a levantar un mover del Espíritu Santo en medio de la iglesia de Dios tan fuerte. El Señor, a través del pueblo de Dios, va a empezar a recorrer lugares. Pero al mismo tiempo que esa unción se derrama sobre los lugares donde la iglesia está, se va a levantar un nivel de opresión tan fuerte, tan grande, que solo los que han tenido su casa edificada sobre la roca van a permanecer en pie. Solo los que han edificado sobre la roca van a estar en ese fluir, en ese mover del Espíritu Santo. Porque Dios va a traer salvación. Él dijo que la tierra sería llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Y ese conocimiento se va a dar, pero al mismo tiempo van a haber niveles muy altos de opresión espiritual. Porque las tinieblas van a querer resistir ese mover del Señor en medio de una ciudad, en medio de una nación. Si usted está dependiendo de un pastor, ¿qué va a hacer cuando lo visite una hueste espiritual de maldad? ¿Qué va a hacer cuando se levanten sus enemigos?
¿Qué va a hacer cuando su carne empieza a arder de deseos de hacer maldad? Dígame, ¿qué va a hacer? Buscar a un pastor que le coloque una cadena o un cinturón de castidad. Y le va a decir a ese pastor, ay, guarde usted la llave, por favor, que usted sabe que yo soy muy imprudente con eso. No, cada uno va a tener que enfrentar sus propias batallas. Va a tener que afrontar la realidad de su vida. Va a tener que afrontar sus luchas, sus penas. Todo lo va a tener que afrontar delante del Señor. Y eso va a ser algo maravilloso. Maravilloso era la iglesia dependiendo de Dios. En el trabajo que el Señor nos ha permitido hacer allí en Neira, el pastor que estaba allí a tiempo completo viajó a Valledupar, y pues el Señor me ha permitido estar ministrando allí. Yo voy los miércoles y voy los domingos. Un miércoles cada 15 días duermo allá para ir a una vereda que se llama El Laurel, que queda a 17 kilómetros de Neira bajando. No puedo estar allá todo el tiempo. Entonces voy, vengo. Y en ese tiempo ellos no han tenido un pastor allí al que tienen que acudir a él para comentar sus cosas y todo. Y eso les ha dado a ellos mucho crecimiento en el Señor. Entonces han aprendido a lidiar con sus problemas diciendo, antes decían, vamos donde el pastor. Y llegaban allá a la casa del pastor del lugar a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 7, a cualquier hora. Y bueno, él los atendía y está bien. Pero ahora cuando tienen un problema, al principio decían, ay, vamos donde el pastor. Ay, ¿verdad que no hay? No, entonces vamos al Señor. Entonces vamos al Señor. Y empezaron a correr al Señor, a buscar a Dios. Y qué precioso es las decisiones que ellos han ido tomando en sus vidas, pero porque el Señor mismo los ha dirigido a tomar esa decisión. Y han tomado decisiones que yo digo, tiene que estar escuchando a Dios, porque para decidir eso, tiene que estar escuchando al Señor. Y personas que tienen que tomar decisiones, pero tremendas, cosas que tienen que ver con sus finanzas, que para poder honrar a Dios tienen que soltar algunas cosas que les están dando entradas de dinero y grandes entradas de dinero. Sin que yo les dijera dejen esto o dejen aquello, ellos han decidido hacer eso. Cuando hay días festivos, allá están, o haciendo vigilia el día anterior, o haciendo ayuno el día festivo. Están charlando allá entre ellos y alguno coge la guitarra, se ponen a tocar, se empiezan a adorar al Señor y pueden permanecer ratos adorando al Señor ahí. Tenemos un grupo de alabanza que el Señor está levantando y a veces no va el baterista, otras veces no va el guitarrista, otras veces no va el que toca el bajo. Pero con cualquiera que empiece a cantar, todos empezamos a adorar al Señor. No hay una dependencia de que tiene que estar el baterista porque si no esto no va a sonar bueno, que esto suene bueno porque esta gente hay que meterle candela. Usted sabe que la gente se anima es cuando hay batería, guitarra, bajo, todo, porque si no, ¿qué alabanza más maluca? Nada. Empezamos a adorar al Señor y si Dios nos guía oramos y si no pues nos quedamos callados y después compartimos la palabra. Yo los quiero, ellos me quieren, pero ellos necesitan al Señor. Yo no soy Dios, ustedes tampoco lo son. Ya sabemos quién es el Señor aquí, ya sabemos quién es el pastor de este lugar, así que vamos a buscar al pastor de las ovejas. ¿Sí? Y estoy como a la expectativa de algo muy bonito que el Señor está haciendo en ese lugar. Hay personas que se están estableciendo, pero firmes en las cosas del Señor. Y Dios ha empezado a traer personitas, gente que se había ido, regresó, otras personas nuevas. Hay algo muy precioso que se está levantando en ese lugar. Pero lo más precioso que me parece a mí que se está dando en ese lugar es que ellos saben quién es el pastor.
Y yo les digo, bueno, reconozcamos, ustedes no me deben nada, yo tampoco les debo nada. Aquí todos estamos a paz y salvo. Y el Señor es el que nos bendice. Yo no bajo aquí porque ustedes tengan algo para mi vida, porque ustedes me tengan que dar algo. Ustedes no tienen que suplir mis necesidades las suple el Señor. No se preocupen de lo que yo necesito, Dios se preocupa de lo que yo necesito. Dedíquense ustedes al Señor, yo me dedico al Señor y creo que eso se va a poner muy bueno. ¿Sí se dan cuenta? Si todos nosotros entramos en ese mover, se va a desatar algo tan precioso en este lugar. Ya usted no va a estar cuestionando las cosas del Señor, ni haciendo preguntas extrañas, por ejemplo, como ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi adversario? ¿Sí? Porque muchas personas dicen, pero ¿hasta cuándo, Quique? ¿Hasta cuándo uno se tiene que aguantar? Dígame usted, ¿dónde está la raya, pues? Y uno trata ¿cómo la rodeo? ¿Cómo la acerco para llevarla a ese texto de que siempre usted tiene que perdonar? Pero empezamos a cuestionar las cosas que tienen que ver con el perdón. Y queremos establecer barreras, queremos establecer límites. Y el Señor no los tiene. No los tiene. En una dependencia del Señor, dígame, ¿qué voy a preguntar yo cuántas veces tengo que perdonar a mi adversario? ¿Cómo debo comportarme en un lugar? ¿Qué debo hablar? ¿Cómo debo opinar frente a esto? Solo el Señor nos puede dirigir. Solo el Señor puede salvar una familia. Solo Dios puede restaurar una vida completamente. Él es el que bendice. Él es el que da la vida y Él es el que la puede quitar. ¿Sí? Son preciosos los ministerios que el Señor nos regala. Podemos compartir, podemos orar los unos por los otros. Pero tenemos que establecer quién es la roca y quién es el Señor. Solo Él es la roca, solo Él es el Señor. Y usted depende totalmente de Él. Y separado del Señor, usted nada puede hacer. ¿Sí? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esto. Vamos a poner nuestras vidas delante del Señor en esta hora, reconociendo que Él es nuestro único Salvador, que no tiene que ver mi conocimiento intelectual, no es lo que yo sé en mi mente, es la necesidad profunda que tengo en mi corazón de la vida. Vamos a levantar nuestras voces diciéndole, enséñame, Señor, cada día a estar en tu presencia, a depender de ti, Señor. De tu mano viene mi consuelo, de tu mano viene mi fortaleza, bendito Dios omnipotente. Solo tú puedes darme las fuerzas para vivir una vida de acuerdo a tu deseo, de acuerdo a tu santa voluntad. Solo tú puedes fortalecer mi vida, bendito Rey de Gloria, para que yo pueda ser conforme al deseo de tu corazón. Solo tú puedes afirmar a la iglesia, bendito Dios omnipotente, para que ella camine en bendición y en integridad delante de tu presencia. Bendito Rey del cielo, Señor Dios todopoderoso. Solo tú puedes establecer tu reino en cada corazón, Padre. Tú puedes quitar los temores y las ansiedades que hay en cada vida en este lugar, bendito Dios. Solo tú puedes suplir las necesidades emocionales, las necesidades económicas que tu pueblo tiene, bendito Rey del cielo.
Solo tú puedes llenar cada vida y traer tanto gozo, tanta satisfacción, tanta delicia a cada vida en este lugar, precioso Rey del cielo. Y nosotros queremos, Señor, en esta hora renunciar a toda dependencia, Señor, de las cosas que no son Dios. Queremos declarar la gran necesidad que tenemos de ti en nuestros corazones. Solo tú, Señor, eres nuestra fuente de vida. Solo en ti está nuestra salvación. Solo en ti haya refugio verdadero en nuestro corazón. Escudo y vallado eres alrededor nuestro. Bendito Dios omnipotente. Tú creaste al hombre. Tú conoces su necesidad. Tú conoces cada necesidad que las personas tienen en este lugar, Padre. Las heridas que ellos tienen, tú las conoces, bendito Dios omnipotente. Y solo tú puedes sanar, Señor. Solo tú puedes sacar las raíces amargas de las vidas, bendito Dios omnipotente, Padre eterno. Solo tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Solo tú tienes el poder para hacerlo, bendito Dios. Te damos gracias porque nos dejas reunirnos, nos permites congregarnos, compartir con tu hermano, Señor. Pero qué precioso es saber que eres tú quien estás puliendo cada piedra en este lugar, Señor. Y que la traes al templo y que edificas tu templo con cada piedra, bendito Dios omnipotente, para presentarnos delante de ti como un lugar de adoración y de alabanza, bendito Rey de gloria. Mi dependencia hacia ti, Señor. Mi dependencia es de ti, Señor. Mi dependencia es de ti, bendito Rey de gloria. Solo tú puedes traer verdadero consuelo en el tiempo de la angustia. Tú puedes infundir aliento fresco, fuerzas nuevas al que no tiene ninguna, precioso Padre celestial y Dios eterno. Solo tú puedes ministrar una vida con el poder y la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Venga tu reino a cada corazón. Venga tu reino a cada vida, bendito Dios omnipotente. Fluye el fuego de tu Espíritu. Fluye tu presencia en este lugar, bendito Dios omnipotente. Fluye tu poder en cada vida, precioso Padre amado. Dios Todopoderoso, tú declaras en tu palabra con todo